Isabel, nos vamos de lleno en tu investigación sobre George Soros. Quiero comenzar desde el inicio. ¿Por qué, por qué decidiste comenzar a investigar a George Soros en el 2018, a este multimillonario, a este magnate? ¿Qué información recibiste? Hay mucha información dando vuelta en el ambiente, pero ¿qué información recibiste que dijiste con tu instinto periodístico? Bueno, aquí tengo que investigar y entrar de lleno. Llega a la sala de redacción donde yo estaba trabajando en ese momento un dossier investigativo de Judicial Watch, que es una organización de investigación y de vigilancia de gobierno aquí en los Estados Unidos, y hablaba sobre la injerencia de George Soros en diferentes países con su famosa organización filantrópica, que no es más que una fachada para poder tener dominio de injerencia político, social y económica en diferentes naciones. Bueno, llega ese dossier y lo leen varios periodistas, pasa de mano en mano, todo el mundo lo desvirtúa. Uno de los periodistas vecino mío en la redacción de escritorio le llama la atención, pero no trabajaba periodismo de Ah, investigación, me comenta sobre el caso y le digo, déjame el dossier sobre la mesa, lo leo yo. Lo leo en una sola noche porque me apasionó la temática que exponía y comienzo entonces a hacer mis propias pesquisas, a indagar línea a línea, a ver si esto era cierto, a ver si era factible y sobre todo había un pequeñísimo apartado en esto, estamos hablando del año 2018, un pequeñísimo apartado que nombraba a Colombia y nombraba a Venezuela. Esto llama aún mucho más mi atención, dado pues mi país de nacimiento, Colombia, dado pues la situación venezolana ya en ese entonces pues tomada absolutamente por el chavismo socialista, comunista y por supuesto porque también me he especializado en ese triángulo de investigación de lo que es Cuba, Colombia y Venezuela, unidos como una triada de destrucción por parte de lineamientos o de ideologías comunistoides que realmente lo que pintan es un sofisma en términos ideológicos, pero van pues cayendo incautos y bueno, esta triada, este triángulo Cuba, Colombia, Venezuela, pues lo que haría era hacer constituir una dictadura similar a la cubana, similar a la venezolana, posteriormente en Colombia. Entonces, esta fue mi visión, este fue digamos, el tema central que a mí mm, me convocó para adentrarme a fondo en esa investigación, porque apenas lo esbozaba, pero yo decidí ir a fondo. Primero porque muchos de los colegas, no solamente en esa redacción, sino en otras múltiples redacciones de otros medios de comunicación aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde he tenido pues la fortuna y el privilegio de trabajar en Colombia, en España, en México, en diferentes lugares, pues siempre se ha dicho que mm. George Soros es un personaje místico, ¿no? Pero también ficticio. Bueno, pues nada más lejano de la realidad. No fue necesario de implementar técnicas muy sofisticadas de investigación para darme cuenta que Claro. efectivamente George Soros no solamente no era un personaje ficticio, sino muy real, que está acunado aquí en pleno capitalismo duro y puro de los Estados Unidos como un gran especulador financiero, viviendo pues de las bondades de la especulación financiera, que hay que decirlo, no es ilegal, pero es bastante inmoral, sobre todo cuando es una persona que ahonda en la crítica al capitalismo. Eso Claro. me lleva a mí a continuar con la indagación sobre George Soros y ahondo entonces en lo que es Latinoamérica. Vamos a ir por parte, claro, él es húngaro, pero radicado en Estados Unidos, también entiendo que tiene la nacionalidad norteamericana, eh, se beneficia del capitalismo y después lo critica. Paso a paso, eh, ¿quién es este George Soros y por qué pasa desde el ámbito económico a ser un multimillonario a incidir a través de su dinero en sucesos políticos y en partidos políticos y en los países finalmente? ¿Quién es George Soros?
Isabel? Bueno, es un injerencista de las naciones, es un tipo absolutamente brillante, porque hay que decirlo, la maldad también necesita de esa brillantez para poder surgir, crecer, prosperar y tener el éxito que él ha tenido, porque Claro. ha diseñado una estrategia fantástica. Es húngaro-estadounidense, como bien tú dices, y radica aquí en Nueva York. Allí mismo está la Open Society Foundations, que es esta organización sin ánimo de lucro muy lucrativa que, entre otras cosas, una de las más bombas más potentes que yo descubro en esa primera investigación sobre George Soros en 2018 es que esa fundación de él, que es como un pulpo enorme que distribuye dinero a manos llenas a diferentes naciones, actualmente más de 133 naciones, por medio de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, pero muy lucrativas también en diversos países, pues va logrando penetrar las naciones, desestabilizar las naciones y apropiarse de las naciones desde el mismo, digamos, desde la misma implosión que las pone a someterse a ellas, porque no es una destrucción externa, es una estrategia muy bien elaborada, muy con mucha argucia y con mucha maldad, porque para que seamos claros y poner ejemplos puntuales, lo que hace cuando me refiero a la implosión es poner a esas propias sociedades a enfrentarse a sí mismas. ¿Cómo lo logra? Logrando pues que esa misma sociedad se divida y se subdivida en diferentes grupos, grupúsculos que se enfrenten a sí mismo y pierdan la identidad nacional, que pierdan la identidad como patria, como nación, como cultura propia, porque destruida la cultura se destruye el arraigo social, el arraigo, por lo tanto, político, y se destruyen las instituciones O sea, también. ayuda a la polarización de los países. Claro, Eh, absolutamente. Me imagino financiando sindicatos, financiando ONG, financiando fundaciones de los propios países que puedan ser contrarios al gobierno de turno, una ecuación de ese estilo, ¿no? Sí, bueno, cuando yo, por ejemplo, comienzo a indagar sobre Latinoamérica, me llama mucho la atención que, a diferencia de lo que ya se conocía en Europa sobre George Soros y sobre esa destrucción masiva de naciones, de injerencia en España, Italia, Alemania, sobre todo Inglaterra, fue muy afamado el caso de la quiebra del Banco de Inglaterra que realizó George Soros en un solo día, quebró el Banco de Inglaterra. Esa fue una noticia económica mundial. Así Sí, que Isabel, perdona que te interrumpa, ¿es real eso? Uno dice, bueno, ¿cómo una persona puede tener tanto poder? Efectivamente, en su biografía, en los reportajes que uno puede revisar, se le atribuye esa quiebra del Banco de Inglaterra y uno dice, bueno, pero ¿cómo una persona va a tener tanto poder? ¿Efectivamente la tiene? ¿Hay datos que puedan fundamentar que él estuvo detrás de eso? bueno, no es que estuvo, es que fue una estrategia dentro de su especialidad, que es el juego en bolsa, el juego de invertir y quebrar, o sea, invertir especulando financieramente. Esa es su especialidad. Por eso Ya. repito, esto no es ilegal, esto es absolutamente legal. La especulación financiera es legal, pero no es bastante, digamos, catalogable dentro del ámbito moral. Con una quiebra del Banco de Inglaterra, pues llevó a miles y miles de ciudadanos ingleses en su momento, pues a la penuria absoluta, a la pobreza. Estamos hablando de un país poderoso, estamos hablando de un primer mundo, estamos hablando de una de las economías más fuertes, bueno, que en otrora fuera de las más fuertes, porque Sí, pues. él hace parte de esa destrucción de la Europa occidental que hoy estamos viviendo. Eso ya estaba planificado dentro incluso de los lineamientos de George Soros y de todo lo que es su organización, la destrucción de Europa como la conocíamos hasta hace al menos una década atrás. Ya la Pero ¿cómo? Europa no es la Europa que era antes, ya Latinoamérica no es la Latinoamérica de antes, Latinoamérica es una Latinoamérica
influida notablemente por los dineros del narcotráfico, por el terrorismo aupado desde los gobiernos, por la instauración de las dictocracias, que es muy importante. En todo esto tienen, en toda esta deconstrucción de las naciones, tiene que ver el plan de George Soros, pintado literalmente en sus estamentos de la Open Society Foundations. ¿Cuál es el plan de George Soros? Es decir, ¿de qué manera él se beneficia y por qué lo haría? ¿Puede ser tan mala una persona? ¿Qué es lo que descubriste en esta investigación? ¿Cuál es su gran plan y cómo es también posible que, de alguna manera, yo creo que sí le ha resultado, si uno describe el panorama actual de Europa y del avance del narcotráfico, de la guerrilla? ¿Hace negocios con el narcotráfico también? Te pregunto esas dos Pues, cosas, Isabel. claro, lo que pasa es que no es lineal, no podemos Ya. describirlo de manera así lineal, es una estratagema muy, con una gran astucia, repito. ¿Qué logra? Bueno, logra muchas cosas, principalmente dinero, poder y control. Esto, al tenerlo, pues ya te hace el dueño literalmente de lo que quieras hacer con esas naciones. Pero ¿por qué lo haría un húngaro estadounidense? Porque es un placer para él saber que puede dominar sobre todo la manera de pensar y de autodestruirse los pueblos. Él se hace llamar como un seguidor de Popper, de Karl Popper, y allí lo veríamos claramente, por supuesto. Veríamos que el interés de una persona al diseñar toda esta maquinaria de control de naciones, pues le da un gran placer saber que los pueblos caen uno a otro sin importar la diferencia cultural, la diferencia geográfica, la diferencia de lo que puede significar digamos, la identificación o el fondo identitario de cualquiera de los pueblos. Lo logra, no logra, y para él eso es una gran maravilla. Aparte de lo económico, que se enriquece aún mucho más. Y no terminé de decirte una de las grandes bombas que lancé yo en esa investigación de 2018, o que revelé, fue justamente que el dinero con el que financia todo esto y que envía como gran filántropo a diferentes organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en diferentes países, pues no proviene de su billetera multimillonaria, proviene del dinero de los impuestos de los estadounidenses. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno estadounidense, bajo una oficina que todos ya hoy conocen porque se volvió extremadamente famosa, sobre todo desde el año pasado, dado la llegada de Donald Trump y de Elon Musk a esa oficina de control financiero y de vigilancia financiera del dinero de los contribuyentes estadounidenses, USAID. Bueno, por medio de esta organización, USAID, le entregaban miles de millones anuales a George Soros, que él enviaba y repartía a manos llenas por medio de sus fundaciones, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en más de 133 países. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él era el gran filántropo, pero con dinero ajeno. Esto no lo pudo soportar aquí el Departamento de Estado, por eso es que inmediatamente me envían a perseguir. Yo sufrí una persecución de casi 3 años en los Estados Unidos, luego de haber salido de Colombia, de cubrir guerra, narcotráfico, paramilitarismo, todos los grandes bandidos, también que había tenido que cubrir en mi patria, en mi nación. Pensé que jamás iba a volver a recibir amenazas, acoso o a sufrir algún tipo de atentado contra mi integridad personal, y no fue así. Aquí en Estados Unidos... Esa investigación se terminó ya, ¿no? Ya la cerraron. Sí, yo tuve una investigación federal, fui sometida a una investigación federal por el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos. No pudieron comprobar ninguno de los digamos, de las causales por las cuales me denunciaban o por las cuales querían pues hacerme toda esta persecución judicial. No pudieron comprobarlo porque afortunadamente los periodistas de investigación lo que hacemos cuando hacemos el trabajo bien hecho es guardar las pruebas bajo buen resguardo. Así que Claro. todavía las tengo, por si acaso hay algunos todavía Si acaso, dando vueltas por allí. Isabel, claro, vamos también por parte para poder entender
esta trama de George Soros. Hay otros grandes millonarios en el mundo, de hecho, en la lista de Forbes, George Soros no aparece en el primer lugar. ¿Qué es lo que hace diferente a George Soros en el sentido de su nivel de interés en la injerencia en los países y en la política? Porque cuando tú tienes esas cifras de dinero, tipo Bill Gates y todos los que Elon Musk, siempre tiene una relación con la política. Pero ¿qué es lo que hace distinto la trama de George Soros comparado con otros grandes millonarios? Solo de información, yo entiendo que él tiene una fortuna de 9.7 mil millones de dólares, algo así, pero maneja activos por 20, que se sepa, claro, y Claro, maneja porque activos por 25 cuenta mil B, millones de dólares. cuenta C, cuenta Exacto. Es muy Mesa, difícil cuenta, sumarla, sí, pero claro. eso es más o menos lo que se arroja, yo creo que es más. Entonces, voy a mi pregunta, Isabel. ¿Qué es lo que hace distinto a este personaje de otros grandes millonarios mundiales? Él es el que administra las billeteras de los multimillonarios globales. Es decir, como él es la gran cabeza de la estratagema global, pues Ah, eso es lo que hace. Él no necesita estar de primero en la lista de los multimillonarios. De hecho, el hombre más rico del mundo es Elon Musk. Desde hace claro. bastantes años nadie ha podido quitarle este puesto a Elon Musk. El problema no está en el que George Soros sea millonario o no, cada cual verá cómo se gana su dinero, cómo vive dentro de los términos del capitalismo. El problema de George Soros es que ha diseñado, repito, toda una estrategia por medio de la gran organización sin ánimo de lucro, muy lucrativa, como es la Open Society Foundations, de dominar discursos y políticas en diferentes naciones. Vamos a un ejemplo práctico, si quieres. Por Claro. ejemplo, en tu país, a él comenzó gustándole muchísimo en Chile, desde 2002, lo que más le gustaba era poder ingerir en educación. Es clave ingerir en educación. ¿Y qué buscaba en tu país en particular? Buscaba abolir la privatización de la educación. Educación pública para todos. Suena fantástico. Ya sabemos que el discurso de la gratuidad suena muy bien. El problema es llevarlo a la práctica porque no hay nada gratuito. Todo lo pagamos nosotros. El constituyente primario. ¿Y cómo lo pagamos? Pues con impuestos. ¿Y quién administra los impuestos? Pues los políticos. ¿Y cómo Exacto. sabemos que lo administran bien? Bueno, cuando los políticos salen unos menos ladrones que otros, cuando administran el bien público, el dinero nuestro, esos empleados nuestros que son los políticos, de manera menos onerosa para el robo, pues bueno, funcionan las naciones. Así fue que infiltró tu país, así fue que infiltró Chile, metiéndose por el asunto de la educación. Pero el tiempo siguió corriendo y llega después de esto, más o menos alrededor de 2004, fue cuando ya empezó a lanzar el tema de la prosperidad y la paz. Esto es supremamente importante porque la apropiación del concepto de paz no solamente se da en Chile, de hecho nace en Colombia el concepto de la apropiación del concepto de paz por toda la naturaleza político, social y económica de Colombia, las guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo. Hay que crear paz, pero la paz es la paz dentro de este concepto maniqueo y manipulatorio de George Soros y de todas esas pequeñas organizaciones que él maneja, pues es sencillamente la antítesis de la real paz. ¿Cómo se explica esto? Se explica claramente viendo lo que está sucediendo en Colombia hoy mismo. Hablan de una paz total. ¿Quién habla de eso? El actual ocupante de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, que es nada más ni nada menos que una persona que pertenece a un grupo terrorista radical como el M-19, que ha llegado a la presidencia, que vive del terrorismo, que avala el terrorismo y que ha nombrado a los principales terroristas del país como gestores de paz. Literalmente ese es el nombre. ¿Esto es absurdo? Claro que lo es, pero pregúntale a la mayoría de la gente que se ha ido embaucando y le han ido lavando el cerebro, porque esto tiene un trasfondo de naturaleza de manipulación comunicacional, por supuesto. Es que el tema es supremamente extenso. Manipulan el lenguaje, manipulan el concepto, manipulan las ideas
cambian el concepto en las sociedades y termina la sociedad misma llamándole paz a la guerra. No sé si me expliqué bien. Esto Claro, también en tu una país. relativización de los conceptos, cambio del lenguaje. George Soros financia ideas de izquierda del progresismo actual o George Soros financia lo que le sirva. Financia Porque, lo que le sirva. ah, George Soros no es ni de izquierda ni de derecha. Aquí esto no importa. Fíjate que incluso en los Balcanes él tuvo una gran injerencia en la caída de todos estos, de todo el sistema del campo soviético. Entonces muchos también allí cayeron y dijeron, no, pero es que está ayudando al desmantelamiento del gran bloque soviético, está ayudando a la liberación de los pueblos, está ayudando en ese momento con esa gran injerencia en todos estos países, pues de entrar rápidamente a dominar el escenario político, social y económico. ¿Y qué hizo en ese entonces? Fíjate que él fue incluso echado de su propia patria de Hungría. No se le permitía, ya salió Orbán del poder, pero no se le permitía, se le quitó la potestad de ingresar incluso a su país, se lo declaró persona non grata por la cantidad de injerencia que tenía allí. Termino esa idea diciendo lo siguiente: no importa derecha, no importa izquierda, lo importante es entrar. ¿Y cómo entrar a dominar un país? En el caso de estos países balcánicos, lo que hizo fue entrar por medio del concepto de justicia Soros. Esto es un apartado dentro de su fundación que habla de cómo tomarse las ramas de poder de un país, cómo entrar y dominar el campo ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es absolutamente dantesco, loco, insólito, pero está escrito y está escrito dentro de la misma fundación de George Soros y lo lleva ahora a la perfección Alex Soros, que es aún más peligroso que el propio padre, porque este muchacho casado en este momento, como tú bien lo has dicho, con una ex asesora de Hillary Clinton, muy famosa ella por haber participado de la pérdida de cientos de niños haitianos que desaparecieron. Uf, qué casualidad, cuando la Fundación Clinton estaba en Haití, un caso muy sonado y muy repetido durante año tras año desde inicios de este siglo en Haití. Se han perdido miles de niños haitianos, todos relacionados con la Fundación Clinton, que dirigía en su momento quien está hoy casada con Alex Soros, y esta dupla es absolutamente dantesca, peligrosa y digna de seguir observando y denunciando. Isabel, yo creo que el tema de esa pérdida de niños en Haití y el tráfico nos da para un programa entero, tremendo, pero mira, déjame comentarte, tú hablabas de Latinoamérica y de Chile puntualmente acerca del concepto de gratuidad, que en mi país entró de una manera muy fuerte y se instaló esta idea de la gratuidad y reformas que hizo Michelle Bachelet en esa línea. Pero efectivamente, de una manera muy tímida quizá y muy leve, ha salido en la prensa de vez en cuando cierto financiamiento del Open Society. Por ejemplo, el Frente Amplio en Chile, que es un partido de izquierda, hace poco estuvo en el gobierno con el presidente Gabriel Boric. Por ahí también leía que recibió financiamiento del Open Society, un centro de pensamiento que no está ligado específicamente a la izquierda, pero sí centro izquierda y que hacen distinto tipo de estudios. Pero la última información, porque te digo que acá en Chile no hay mucho, yo creo que financia mucho más de lo que nosotros creemos. Salió que a través de Open Society en Chile se instaló un laboratorio que al final es un laboratorio de pensamiento, pero le llaman laboratorio, para analizar e investigar a la ultraderecha y los retrocesos en la educación, en el feminismo, todas estas banderas que ha levantado el progresismo. Por eso te preguntaba si George Soros más bien financia ideas de izquierda o del progresismo o cualquiera, porque en la actualidad me parece que está un poco más inclinado a financiar esta agenda woke o esta agenda de activismo, si es que su objetivo es desestabilizar países. Bueno, con esa agenda yo creo que lo ha logrado, pero
hoy en día uno podría decir, bueno, parece que financia más ideas de izquierda que de derecha. No sé, En no sé si me puedes Latinoamérica y decir. España, que está tomada absolutamente ya destruida totalmente por la agenda sorista, bueno, sí tiene total filiación con la izquierda. ¿Y por qué en Latinoamérica y España? Bueno, porque son los más corruptibles y los más corruptos. Es más fácil manipular gente que se deja comprar, que no defiende el país, que no defiende la patria, las instituciones, que no defiende el derecho a las tres ramas de poder, o sea, que no desaparezcan, que pueden fácilmente subvertir el orden también, que son propensos al terrorismo, pues es gente muchísimo más maleable, más manejable, más fácil de conseguir el objetivo. Fíjate, el caso también en tu país fue en 2018, cuando siguió avanzando toda esta agenda que ellos llaman progresismo para volver a hablar justamente del manejo, la manipulación, el control del lenguaje, que no hay nada más antiprogreso que el progresismo. El progresismo es el que te conduce, o todas esas ideas que llaman progresistas son las que te conducen al contrario, a la esclavitud, a la pérdida de los derechos fundamentales e individuales, porque la pérdida del derecho individual hace que sea una ganancia en el derecho colectivo. ¿Y cómo se controla el derecho colectivo? Porque ese es el objetivo, controlar masas, pues entonces corona la idea que quieran sembrar. En 2018 coronó en tu país la idea del transgénero. Iban llevándola fuertemente esta agenda sobre los transgénero, que lo avalan diciendo que cualquier persona que cuestione esta situación es porque es homofóbica, es porque está en contra del homosexualismo y de todas las manifestaciones de género LGBTQ+++ y más y más y más, cuando es absolutamente lo contrario. Volvemos a las antítesis, ¿no? Defienden con una palabra algo que realmente está radicalmente opuesto a la realidad. Bueno, triunfó a tal punto que en el 2018, justamente en tu país, se pasó una ley en el Congreso en el que se aprobó el cambio de nombre y de género, como le llaman al sexo, en los documentos oficiales. Eso ya es una coronación. Hay una teoría política que explica claramente el avance en las ideologías que tergiversan los derechos fundamentales y los derechos individuales de un ser humano, que se llama La Ventana de Overton. Es muy importante leer sobre filosofía política para poder entender cómo se van manipulando y llevando a cabo este tipo de cambios desde lo inconcebible hasta la constitución en ley de una idea absolutamente irracional. Isabel, en el caso de George Soros, no, si es que lo entiendo bien al personaje, no solamente entonces se trata de multiplicar su patrimonio y de seguir teniendo ganancias, sino que detrás de él también hay un aspecto filosófico de cómo deben ser las sociedades, según lo que entiendo. Entonces, de ahí viene como su interés y su estrategia de incidir en los países, porque, insisto, hay otros millonarios que conversan con políticos o en los congresos o financian partidos, pero para obtener ganancias personales. En el caso de él, me parece que están ambos aspectos, siempre, me imagino, queriendo multiplicar su patrimonio, pero con la idea filosófica de moldear las sociedades como él las ve. No todo el mundo funciona así, digo, por eso es algo particular de él, ¿no? Es particular y vendría siendo muy oportuno un análisis psicológico del personaje, ¿no? Que yo lo he hecho a grosso modo, porque definitivamente es una persona que tiene una necesidad de comprobar que puede dominar masas. Esto es un rasgo clarísimo a nivel psicológico en George Soros y, por supuesto, traspasado a su hijo Alex Soros, que se ha vuelto no solamente, digamos, más potente en términos de maldad, sino absolutamente maquiavélico. Este rasgo se repite, el deseo de saber que pueden con su estrategia dominar pueblos completos. Un rasgo clarísimo dentro de la psicología de George Soros, porque es poder,
economía, dinero y sobre todo la coronación de lo que es la manipulación de una población. Sí, me parece que en ese sentido se puede entender cómo ha ido cambiando sus apoyos, porque hablaban, tú lo contaste acá, fue un gran apoyador, o no sé si artífice, yo creo que es darle mucho mérito, de la caída de todos estos países satélites de Europa del Este, es decir, combatió las dictaduras, pero a la vez en Latinoamérica hay algunos casos, en algunos países, incluso en Chile, se dice que ayudó a la campaña del no, es decir, para poder votar dictaduras de derecha, no de izquierda. Es decir, ha ido cambiando también a través del tiempo, me imagino, según sea la mayor posibilidad, según sea el régimen que le pueda otorgar para poder controlar la sociedad. Si es una dictadura, bienvenida. Si es democracia, bienvenido. ¿Funciona así? Bueno, es que las democracias, parte de los lineamientos de Soros es la destrucción de la democracia, llamándola democracia. Volvemos a caer en el término de la manipulación del lenguaje. Es supremamente importante. Por eso es que este es un tema para comunicólogos. Por eso es que hay que tomar cartas en el asunto e Sí. investigar, informar y analizar desde el campo comunicacional lo que aquí está ocurriendo. Porque volvemos a caer en el dominio del lenguaje. El lenguaje, quien domina el lenguaje domina la idea, quien domina la idea domina las masas. Entonces, esto es lo que él hace a la perfección. No importa si es democracia o no. Si se instaura toda esa agenda de destrucción de las naciones, le hace manejo de gobierno, injerencias de gobierno, injerencia en la educación, reformas jurídicas, avances en la agenda que ellos llaman de género, avances en el uso y aprobación bajo la ley de drogas, pues esto solamente puede conducir a una implosión de esa sociedad, en donde esa misma sociedad se destruye a sí misma, se come a sí misma. ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? Bueno, se pierde total control del país. ¿Y qué pasa cuando se abren las fronteras, que es otro punto clave dentro del pensamiento de Soros? Por eso se llama Open Society Foundations, porque es sociedad abierta. El concepto viene de Popper, volvemos a Karl Popper, pero es la antítesis de lo propuesto por justamente Popper. Es no la destrucción de las identidades nacionales según Popper, según Soros es la destrucción de las identidades nacionales, y por eso hay que abrir las fronteras. ¿Y qué ha ocurrido con los países que han perdido las fronteras, como venía ocurriendo con Estados Unidos hasta antes de la llegada de la reciente administración, como ha ocurrido con España, como ha ocurrido con Inglaterra, con Alemania, con Francia, países que han perdido absolutamente el control político, social, en donde sus ciudadanos quedaron siendo ciudadanos de tercera categoría, invadidos por migraciones descontroladas que han venido a implementar sus culturas a la fuerza, destruyendo una cultura interna. ¿Esto quiere decir que estamos en contra de las migraciones? Por supuesto que no. Estamos en contra de las migraciones descontroladas, abusadoras de los sistemas internos de los países, que van a ayudar a la destrucción de esa nación por medio de la aceptación voluntaria de esa nación que ya ha sido lavado el cerebro con este discurso y esta narrativa de que si no lo haces es porque tú eres una persona xenófoba, anti-inmigración, derecho de las personas a migrar. Nada más contrario a eso. Isabel, no sé si en tu investigación pudiste obtener información que vincule a George Soros infiltrando la ONU, todo esto llamado el globalismo, porque todo lo que tú me relatas tiene que ver con la agenda globalista, tiene que ver con esta agenda salida de todos estos organismos satélites de la Organización de las Naciones Unidas. Esa organización y sus organismos satélites están infiltrados por George Soros, porque también se hablaba mucho de Bill Gates, por ahí se mencionan otros millonarios. ¿Quién ahí es el artífice de esa agenda?
Bueno, no, es que aquí las manos son muchas. Lo que pasa es que te Ah, digo, Soros es el que maneja las billeteras globales, pero por ejemplo, Bill Gates, por supuesto, que está metido dentro de la misma estructura de destrucción de naciones con Soros, él y muchos otros. Entonces, y todos los que se presten, ¿no? Soros, la billetera de Soros no lleva dinero solo de él, repito, lleva dinero de los contribuyentes estadounidenses, lleva dinero de las grandes billeteras globales como la de, en este caso, Gates, pero se adueñan también de los organismos transnacionales, le hace ONU, le hace Organización Mundial de la Salud, le hace también Parlamento Europeo, también el Parlamento Europeo está comprado absolutamente por Soros, por eso es que Europa está perdido ya, hasta que no se arregle esa situación de poder tener políticos trabajando en contra de sus propias poblaciones, pues esto va a seguir sucediendo. ¿Y qué ocurre cuando se adueñan de organizaciones transnacionales? Bueno, ocurre que de pronto podría ser factible que de un solo plumazo puedan manejar a la población mundial. ¿Es factible eso? No, suena como a teorías de conspiración, ¿verdad? Pero echemos un poquito atrás y miremos lo que fue 2020, cuando de un solo plumazo encerraron a toda la población mundial. ¿Es eso de verdad factible? ¿Ocurrió? ¿Qué crees tú? Todos en el mundo entero vivimos en 2020 una situación absolutamente atípica, anómala, absurda en todos los niveles. Si te lo hubieran dicho en 2019 que en 2020 iban a encerrar a imposible. la población mundial, No. habrías dicho que sí, habrías dicho, por favor, pasa la página, que eso son teorías de conspiración. Nadie podría hacer eso. No lo hicieron, Nicole. Pero Nos lo ¿cómo se le puede atribuir esa idea de encierro global y de manejo que tuvo la Organización Mundial de la Salud a George Soros? De hecho, el que más se repetía en esa época, que muchos decían, bueno, las teorías de la conspiración da para mucho, es Bill Gates, porque también se mezcla con mucha tontera que circula en las redes sociales. Pero vamos a lo serio y a lo real. ¿Cómo podemos vincular esa idea de control social que lo vimos reflejado perfecto en la pandemia? ¿Cómo lo vinculamos a George Soros y sus ideas? Bueno, solamente es seguir la línea del dinero, follow the money. Mira a Mm. quienes se enriquecieron con la pandemia. Mira a quienes les sirvió, a quienes les fue tan provechoso. A nosotros no, a los pobres mortales no. A nosotros nos encerraron, nos quitaron el derecho al tránsito, nos quitaron el derecho al trabajo, nos quitaron el derecho a pensar, a opinar, incluso a expresarnos y a disentir sobre lo que estaba ocurriendo. Nos callaron no solamente en medios de comunicación hegemónicos, nos callaron en redes sociales y comenzó la persecución uno a uno de todos los Así fue. civiles a nivel mundial. ¿Es esto realmente distópico? Claro, nos metieron en una novela de Orwell sin darnos cuenta, ya estábamos viviendo, por supuesto, la gran distopía global. Hay que seguir las rutas del dinero para darnos cuenta a quiénes beneficia una situación, no solamente como la pandemia, sino una situación geopolítica. Normalmente hay que seguir la ruta del dinero y vemos quién se beneficia. El problema no es la acumulación del dinero, del capital, del capitalismo, de la sociedad digamos, en donde se practica el capitalismo, en las democracias, el derecho a la ciudadanía, del crecimiento económico. No, el problema no es ese. El problema está en la manipulación de los sistemas políticos, haciendo creer a la gente, por ejemplo, que estamos viviendo en democracias plenas cuando las democracias ya están tomadas desde las urnas, cuando las democracias están manipuladas para ser construidas como dictaduras sin llamarlas dictaduras. Eso es a lo que yo le llamo dictocracia. Son dictaduras con apariencia de democracia y los pueblos siguen pensando que viven bajo una democracia plena. De eso es experto George Soros. Ahora, ¿por qué crees tú? Tú lo investigaste, Isabel, y me imagino que también en esa investigación pudiste conocer más la esencia del personaje. ¿Por qué a George Soros le ha resultado? ¿Por qué George Soros particularmente? Me imagino que hay muchos millonarios o políticos que tienen muchas ansias de poder y de controlar a las poblaciones, pero le ha resultado a él particularmente, ¿qué es lo que tiene George Soros que ha tenido éxito, por lo menos hasta ahora, en sus intentos? El sistema diseñó el sistema de control, que es el ¿Cómo? de ¿Cuándo? diseñó el sistema de control. El control es, a ver, vamos a hablar
por ejemplo, ¿qué pasa con las organizaciones no gubernamentales, las non-profit, las no lucrativas? Las Bueno, ONG. son las ONG, son un gran negocio. Son un gran negocio que le ha quitado incluso el derecho a las honestas organizaciones no gubernamentales y de verdad humanitarias y de verdad filantrópicas, le ha quitado incluso el derecho y la honra a poder operar, porque estos grandes volúmenes de millones y millones y millones de dólares y de euros que se manejan para tener injerencias en diferentes naciones, minando el campo político, minando el campo cultural, social y económico de cualquier país a donde se les ocurra ir a manejar esa nación, bueno, pues hace que se destruya la verdadera labor de una organización no gubernamental. Diseñó el sistema y estas organizaciones no gubernamentales no solamente ganan dinero recibiendo dinero público, como en Estados Unidos del bolsillo de los contribuyentes, es que tú también lo has pagado en tu país. Tú con tus impuestos que le han dado ese dinero a las organizaciones no gubernamentales que van bajo la línea de George Soros, pues tú has financiado eso, tú y tu vecino y el otro, todos vamos financiando poco a poco. Suma tú, suma ese esquema tan solo de manipulación de fondos públicos en cada uno de los países. ¿Quiénes se benefician? Pues el político de turno que se venda esto, el que va y aprieta la mano de George Soros, en este caso de Alex Soros, y sigue los lineamientos diseñados por esta organización. Ellos son los que lucran. ¿Y cómo lucran estos políticos de turno? Bueno, pues lo mismo de siempre, ganando en dinero, ganando en poder. Entonces, es muy fácil de manejar un país. Diseñó el sistema y lo mejor es que lo puede hacer. Lo puede hacer. Si nos vamos a análisis básicos, digamos, junguianos, para no hablar de freudianos, porque pues ya estaría muy recogido, pero hablando de análisis psicológico de este hombre, pues para él es un tremendo placer poder saber que bajo su sistema pueden caer uno a uno los diferentes dominios de diferentes países. Isabel, ¿paga a periodistas y a medios de comunicación tradicionales? Así, claro. Él comenzó diseñando en 2002, al inicio de este siglo, él empezó diseñando lo que era financiamiento de medios alternativos. Después tuvo la astucia de saber que el crecimiento iba a ser digital. Financió muchísimo lo que eran medios digitales, independientes, que pues seguían la cartera y los lineamientos. Tienes que distribuir esta información. Vámonos a hacer un paralelo con lo que hacía el jefe de propaganda nazi. Bueno, eso mismo es, tienes una línea de propaganda y esa es la que tienes que distribuir, esa es la que tienes que vender y esa es la que tienes que difundir. Pero a esto le tienes que aunar los expertos, porque es muy importante adueñarse de la academia, sino quiénes van a ser los expertos que van a avalar esta línea de pensamiento. Cualquier periodista serio tiene que llamar al experto para que te hable del tema del cual es experto. Entonces ya ese campo ya estaba tomado, el campo de la academia, el campo de la educación. ¿Cómo? Financiando centros de pensamiento, financiando universidades, financiando lugares en donde se especialicen aquellos expertos que después van a ser convocados por los medios y posteriormente llegó a los medios hegemónicos. Un caso muy claro, por ejemplo, está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Para darte tan solo un ejemplo, en el estado de la Florida, los Soros acabaron ya con la radio independiente. No hay emisora radial ni en español ni en inglés que no siga la línea de pensamiento y de propaganda de Soros. Acabó con todo esto. ¿Y por qué era importante? La Florida era supremamente importante porque sobre todo las cadenas radiales en español difundían información sobre la verdad de las dictaduras de Cuba y de Venezuela. Esas dos dictaduras son supremamente importantes y lo vengo denunciando desde hace más de una década atrás.
Cuba, Colombia y Venezuela van a marcar una pauta en análisis geopolítico trascendental. Nadie lo veía así, decían esta mujer está loca, qué fue que le ocurrió, qué fue lo que le pasó, porque cuál va a ser la trascendencia mundial. La estamos viendo hoy. Estamos viendo cómo desde la Casa Blanca clara y directamente han ido a desmantelar lo que es la dictadura venezolana y van en los próximos días a continuar con lo de Cuba. Se atravesó lo de Irán, pero van por el desmantelamiento de la dictadura. Que está en el mismo eje, digamos. Pero Isabel, ¿y qué tiene que ver George Soros con Cuba? Por ejemplo, ¿tú pudiste obtener información de si tenía relación con los Castro directamente o si financiaba directamente algo en la isla o no? El común denominador entre la dictadura de Cuba, la dictadura venezolana y la extrema izquierda terrorista colombiana es el narcotráfico. Y así entró George Soros por medio de Colombia a financiar organizaciones que aupaban, se unían con el narcotráfico, narcoterrorismo. Los grupos que se hacen llamar guerrilla en Colombia no son guerrilla, no son grupos de lucha política, son grupos de narcoterrorismo, pero seguirán llamándose guerrilla porque es la forma de validación política y de apoyo dentro del escenario internacional. Es muy importante, sino cómo van a avalarlos desde el Parlamento Europeo, desde la ONU, desde todos estos órganos transnacionales. Es elemental el diseño. El narcotráfico es el común denominador. El narcotráfico que ha operado dentro de Cuba, que pues esto se sabe desde los 80. Es que dentro de Cuba fusilaron altos generales incluso por participación en narcotráfico. Es que hoy todavía hay alguien con dos dedos de frente que crea que en ese momento, a inicios de los 90, Fidel Castro no sabía que circulaba droga en Cuba, que no sabía que estaban usándose pistas, aviones, aterrizaban allí, el mismo Pablo Escobar. No lo sabía, por supuesto que lo sabía, claro que lo sabía, cogieron sus chivos expiatorios, fusilaron a quien tenían que fusilar, defenestaron a quien tenía que defenestar y después se fueron por la joya de la corona de Venezuela, a quien coronaron y de la cual vivieron durante muchas décadas. Después iban a seguir con Colombia, tal como lo vengo anunciando desde el año 2010. Llegaron a Colombia, coronaron con Gustavo Petro y de esta forma se han fortalecido los carteles de narco, terrorismo y dictocracia que operan en la isla de Cuba, en Venezuela y en Colombia, pero el tiempo se les acabó porque ha llegado un nuevo sheriff in the town en Estados Unidos. Isabel, ¿con quién trabaja George Soros a través de sus sociedades? ¿Hay otros personajes conocidos o empresarios que uno pueda señalar y decir, ellos son sus enviados, son sus socios en todo esto? ¿En qué lugar específicamente? En Latinoamérica, por ejemplo. No, es que no importa, cualquier gobierno de turno le sirve. El que se preste, por eso insisto, no es de derechas o de izquierdas. Hay que ser vigilantes, quién está defendiendo realmente su país como país per se, ¿verdad? Esos son los que le sirven, los que se venden, no los que defienden la patria, no los que defienden sus instituciones, sus formas de vida y su derecho a ser soberanos en la administración de su país. Ahora, yo te preguntaba por el periodismo, leía por ahí unos artículos que señalaban que incluso George Soros financió al consorcio de investigación periodística que destapó el caso de los Panama Papers. Y uno piensa y dice, ¿cómo George Soros va a estar financiando al consorcio de investigación periodística que también dijo que George Soros tenía cuentas en Panamá? ¿Cómo es eso de que financia? Si es que efectivamente tú lo descubriste en tu investigación o no, no lo sé. ¿Es verdad o es un mito? ¿Y con qué sentido sería también financiarlos entonces? Bueno, porque no sabía que algún periodista sabueso
iba a encontrar documentación que vinculaba a George Soros, pues con todo este desfalco y lavado de dinero, y salen los Panama Papers, y entonces sale en la lista y rápidamente lo mandaron a borrar, mandaron a borrar la información, la noticia, la lista, los documentos, pero hay periodistas de investigación que tenemos copia de esos documentos y no podrán borrar, sobre todo en tiempos digitales. Esto es como un boomerang, porque alimentar el periodismo digital para que distribuya propaganda, pero posteriormente, ¿cómo controlas cada uno de los micrófonos, cada una de las cámaras que hoy hay a nivel global? Esto es súper interesante porque cada una de las personas que cree que es periodista por tener un micrófono o una cámara o un teléfono, sencillamente, pues no lo es. Por eso es muy importante lo que está ocurriendo en términos de periodismo y de comunicación, Nicole, Sí. porque uno de los objetivos es acabar con la credibilidad pues que ha reinado o que reinó en el periodismo durante muchos años. ¿Por qué? Porque si dejas sin fiscalizador de la verdad a la sociedad se derrumba. La sociedad no va a tener en quién creer porque todo puede ser falso. ¿Y esa realidad de verdad la podríamos vivir? No, ya la estamos viviendo. Estamos Claro. viviendo en este momento ese punto exacto de inflexión en donde nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. Ya traspasamos incluso aquellos momentos de la posverdad. Ya estamos mucho más allá. Ya ahora con la entrada de la inteligencia artificial, no solamente es vulnerable la imagen, el sonido y la realidad pues manejable, maleable, sino que es mucho más grave porque la gente no sabe qué es cierto y qué es falso. Por eso, tan importante no dejar perder el pilar fundamental del periodista, que es la ética absolutamente vertical. Periodista que se corrompe, periodista que ha propiciado la destrucción de la posibilidad de una sociedad de saber qué es cierto y qué no. Isabel, en tu investigación, ¿qué más descubriste de George Soros? Bueno, la bomba del financiamiento público fue muy grave, la Sí. conexión de él con grupos de narcotráfico. En ese mismo momento se estaba dando la culminación de lo que eran los diálogos de paz, para que veas cómo vuelve y se une lo del manejo maniqueo y mentiroso y contrario del lenguaje y de las palabras, de firmando los grupos narcoterroristas la paz en La Habana, justamente con Juan Manuel Santos. Enseñé cómo esa conexión iba a dirigir a toda Latinoamérica a un derrumbe por medio de la distribución del narcoterrorismo de Colombia para abajo y para el lado, porque no podemos olvidar en lo que se ha convertido y construido en México esta situación del narcoterrorismo. Es decir, por medio de ese narcoterrorismo se iba a poder ir derrumbando cada uno de los países. Ha tenido éxito algunos logros, digamos, políticos que le han impedido a esta propaganda de destrucción continuar. Por ejemplo, El Salvador está a salvo, y valga la redundancia, con Bukele, que le ha cortado totalmente el paso a toda esta campaña y de hecho pues es perseguido, es denunciado constantemente por todos esos órganos de propaganda que trabajan al interior de El Salvador en contra de Bukele. Pero la realidad es aplastante. Ha llevado el país más peligroso del mundo, el país con más crímenes en el mundo sin haber sido declarado en guerra, a ser hoy el país más exitoso, dándole ejemplo de prosperidad y de progreso incluso a países que ha sobrepasado a Canadá, Sí. así en términos comparativos. Así que imagínate, la realidad pues está allí, sabe cómo demostrar que el sistema está funcionando. Y vienen otros parones también en este momento. Katz en Chile pues
va a ser un muro de contención para todo lo que es el avance de esta agenda. Con Boric avanzó algo, realmente no tanto como pensé que iba a avanzar, porque Boric se mantuvo en un vaivén, ¿no? Era como un yo-yo, iba, venía, no sabía dónde se ubicaba, siempre declarado de izquierda, pero medio intentó el centrismo en algún momento. Pero bueno, países como Brasil con Lula, Colombia con Petro, a Venezuela le cambió el tablero ahora, pero México con Sheinbaum, pues están destinados a seguir sufriendo el fracaso de su propia implosión. Y Isabel, él mismo en una entrevista cuando era más joven dijo que a veces se involucraba en actividades inmorales, ilegítimas, para después involucrarse en actividades morales. ¿Qué quiso decir con eso? O sea, quizás eso lo explica todo, es decir, el fin justifica los medios, me parece, ¿no? Bueno, es que él mismo lo dice, por eso te digo que analizándolo psicológicamente es muy interesante. Yo lo describí en ese primer reportaje investigativo que hice sobre Soros en 2018, que fue la bomba por la cual me sometieron a esta persecución y silenciamiento. Yo lo describí como de moral flexible. Claro, porque es que eso es, se va acomodando. Soy una persona que puede realizar acciones malas, pero no tengo problema con ello. Sí, sí, no tiene ningún problema porque le satisface. Insisto, el punto central de Soros es ver cómo puede dominar a la autodestrucción una nación. Ahora hay harto mito de él, o en realidad la mayoría no son mitos y terminan siendo realidades. No, hay muchos mitos porque también las teorías de conspiración existen Sí, y el hecho de que estemos sacando a la luz información verificada, confiable, que ha sido rastreada y documentada, que es decir, por lo menos todo lo que yo informo lleva ese curso de investigación, ¿verdad? Como debe ser, pero todo el mundo que habla hoy en día frente a una cámara y frente a un micrófono, en donde el tema de Soros pues se convirtió en tema de moda, pues dice cualquier cosa y se le ocurre inventar cualquier cosa y así nacen las teorías de conspiración. Es decir, porque existan las teorías de conspiración no hace que el tema sea menor, hace que investiguemos esas teorías de conspiración para ver qué hay de cierto, qué hay de mentira y poder llevarle a la sociedad esa información documentada. Para ir finalizando, Isabel, Open Society, que es la más conocida, él opera con varias otras instituciones, ¿nunca ha sido investigada por el FBI, el origen de los fondos, hacia dónde van los fondos? ¿Ha sido alguna vez investigada o no? Pues ¿O es que en la algún Open otro país? La Open Society Foundations es el gran paraguas, es la gran organización sobre la que recaen todas las demás. Es la que queda aquí, la Mm. sede en Nueva York. Por primera vez en la historia está siendo investigada. Hace más de 8 meses, la actual administración de Donald Trump exigió que se investigaran las arcas de Soros y está siendo investigado. No solamente las arcas personales, sino las arcas de la fundación, porque hay potestad del gobierno para indagar, porque allí dentro son muchos los millones de dólares de los estadounidenses que llegaron allí, los administró Soros para la distribución de esta agenda. Otra persona que lo ha mandado a investigar fue Víctor Orbán en Hungría, en su país natal, y allí fue cuando pues descubrió, por supuesto, toda esta trama de ONGs, medios independientes financiados con esta línea de pensamiento para distribuir esta línea de pensamiento. Rusia también, Putin ha estado detrás de esto, allí no ha podido infiltrarse de ninguna manera, pero lo denuncia públicamente y así. Ha habido varias investigaciones, bueno, el mismo Bukele también lo ha denunciado y saca a la luz información de todo lo que estas organizaciones pro propaganda de Soros y de destrucción pues lleva a cabo. Un ejemplo claro es cómo esas organizaciones quieren impedir que Bukele, que con logros factibles, reales, pues tanteables, están allí de prosperidad en su país,
quieren destruir la forma de gobernanza de Bukele, en donde los criminales deben tener más derechos que los ciudadanos comunes. Esto se repite una y otra vez, lo vemos en España, la ciudadanía totalmente subyugada por derechos de los extranjeros que llegan allí sin ningún requerimiento y sin ninguna legalidad. Isabel, a ti te amedrentaron después, más allá de la investigación judicial que empezó en contra tuyo, te empezaron a amedrentar, te empezaron a seguir. ¿De qué manera se dio a lo mejor alguna cancelación en los medios de comunicación? ¿Cómo se concretó esto? Todas las anteriores. Todas las cancelaciones en todos los medios hegemónicos. Yo he trabajado aquí en los Estados, bueno, he trabajado en varios países, pero aquí en los Estados Unidos ya había pasado por varios de los medios hegemónicos de comunicación. En todas, no solamente fui cancelada, sino que también fui difamada en alto modo, dado que pues medios tan relevantes como el New York Times, el Washington Post, me publicaron a carátula entera, foto, video, artículos. El Washington Post publicó 8 artículos sobre el caso Soros con mi nombre y apellido, difamando, mintiendo. Imagínate esto, todo esto en confluencia y de ahí para abajo otros medios hegemónicos, por supuesto. Y imagínate todo esto en confluencia con infiltrados en el Departamento de Estado, que fueron los que alimentaron mi persecución con la indagación o judicial a la que me llevaron. Pero también el peligro que yo nunca pensé vivir en los Estados Unidos, te decía, venía de un país extremadamente peligroso de cubrir guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, políticos, todos los bandidos. Todo el peligro del mundo. Todo el peligro, y yo pensé que nunca lo iba a sentir en los Estados Unidos y resulta que aquí también ocurre. Esto fue grave, esto fue realmente grave. Lo que pasa es que, bueno, uno como periodista de investigación tiene que estar muy bien parado, saber a lo que uno se enfrenta y pues no rendirse, porque el miedo no es una opción. Pero fue grave, afectó a mi familia, afectó mi vida, a tal punto, Nicole, que quiero decirte que mi abogado, cuando terminamos el caso, tuvo que irse a vivir fuera de los Estados Unidos. A ese punto llegó el miedo, el terror. Por miedo. Mira, estos medios que te cancelaron o el New York Times, en el fondo lo hacen porque reciben plata directa de George Soros o lo hacen por otras razones. ¿Cómo es la línea directa y Directa. Es directa. Y lo expuse también. Y después además nos agarró la pandemia, entonces tenía todo el tiempo del mundo, yo feliz en mi estudio, teniendo todo el tiempo del mundo para investigar y buscar archivos, buscar documentación, y seguí denunciando a Soros. Todo está alojado en mi canal de YouTube, que fue la ventana que abrí al público cuando ya pude quitarme la mordaza, porque a mí me amordazaron, a mí me prohibieron hablar en el país de las libertades y sometida a esta persecución judicial. Así que imagínate, era como el absurdo total, ¿no? Ninguna organización de medios, ninguna organización transnacional de periodistas quiso levantar ninguna denuncia, porque muchos de ellos reciben financiamiento de George Soros. ¿Dónde podemos ver? Recién lo mencionaste en tu canal de YouTube. Ahí está la investigación que hiciste de George Soros y ¿está publicada en alguna otra parte o solo en tu canal de YouTube? No, solo en mi canal de YouTube lo pueden ver, porque por supuesto ningún medio hegemónico va a querer distribuir esto. El que yo realicé en 2018 fue para un medio de comunicación, de hecho, para el Buró de Comunicaciones del Gobierno Federal de los Estados Unidos, que lo anuló, lo borró, lo censuró. Fue quien me sometió a investigación federal, así que te imaginarás por dónde va el asunto. No, yo me negué a borrarlo, yo me negué a bajarlo de mi canal de YouTube, y al contrario, lo que hice fue comenzar a trabajar en mi canal de YouTube para hacerlo crecer y llegar a muchísimas más personas. Hoy en día tiene más de 100,000 personas suscritas mi canal. Allí no encuentran solamente sobre George Soros, sino otro tipo de investigaciones de índole geopolítica y, por supuesto,
pues los invito a pasar por allí, aunque estoy un poco ausente en los últimos meses de mi canal porque estoy en nuevos proyectos y porque también estoy investigando y pensando, más que todo, pensando y revaluando cómo voy a poder llevar a la luz el gran peligro que estamos viviendo hoy en día con la gran ramera. Así lo he titulado a nuestra profesión, que es el periodismo, que se ha convertido en la gran ramera, en donde medios, periodistas y comunicadores de toda índole se han prestado al juego burdo de entregarse, y entregar la ética periodística es entregar el derecho a la sociedad a conocer la verdad. Si perdemos a los que investigan, a los que indagan y a los que denuncian, la sociedad está perdida. Nunca va a tener en quién confiar. ¿Quién va a investigar al poder? ¿Quién va a indagar y a confrontar al poder? Ya no va a existir quien lo haga. Isabel, para terminar, ¿George Soros hoy cuenta con menos poder o cuenta con más poder desde su inicio? Él es mayor, ya lo dijimos al inicio de la entrevista, tiene 96 años, pero está su hijo. ¿O su hijo concentra más poder de lo que ya tenía su padre? ¿Cómo viene la proyección de estas redes de poder que tejió? Alex Soros tiene muchísimo más poder, es más maquiavélico, lo repito, ya tiene el entramado montado, ya tiene la estructura funcionando y viene con intenciones de continuar ampliando ese poderío de lo que es la Fundación Soros. Estamos en tiempos muy complejos en donde las elecciones presidenciales en cualquier país del mundo no se definen solamente por el estandarte político y la ideología, sino se definen también por quien pueda defender los principios primarios de subsistencia del ser humano. Así de grave está la situación. Tremendo. Bueno, vamos a tratar de volver a conversar todos estos temas porque salieron varios otros temas que no nos da para, evidentemente, para esta entrevista. Ya estamos muy pasadas del tiempo, Isabel, pero bueno, te quiero agradecer después de tanta persecución sobre ti, que yo ejercí personalmente para poder tenerte en el programa, pero para empezar a hablar de este personaje en mi país. A nosotros nos escuchan a nivel latinoamericano en mi podcast, y en este canal, pero el punto tenía que ver con empezar a levantar el nombre y que a lo mejor otros periodistas también se les abre el apetito de conocer cuáles son las redes puntuales de George Soros en Chile y cómo ha financiado a instituciones, ONG y fundaciones. Isabel Cuervo, periodista colombiana, especialista en investigación, que se ha ganado varios Emmy también, para que ustedes sepan, no lo dije al inicio del programa, y la llamada periodista que logró investigar al multimillonario George Soros. Isabel, muchas gracias por darnos esta entrevista en el día de hoy, tú desde Nueva York, en Estados Unidos, y yo desde Santiago de Chile. El mail del programa, se lo recuerdo, nicolperiodistachile@gmail.com, y sigan apoyándonos a través de Patreon, que es la parte esencial del financiamiento de este programa. Isabel, que tengas un muy buen día. Gracias, Nicole, un gran abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Yeah, I'm so fresh like